Para entender lo que es la circulación pulmonar, tenemos que ver esto primero. Esto. Esta imagen es clara. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Esto que vendría a ser el alveolo. Este alveolo, como habíamos visto en la clase anterior, tiene esta su célula. Y tenemos también siempre recordar que aquí hay macrófagos dentro del alveolo. Hay macrófagos en el intersticio. Y recordar también de que tenemos las células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2. Bien. Acá vean ustedes, tengo la membrana endotelial del capilar. También lo vimos en la patología intersticial. Y aquí tengo la parte capilar y aquí voy a tener la parte de la vena. Acá la vena y aquí la arteriolar. Entonces ese es básico que lo entiendan. Y también es básico para ver este tema, es toda la conexión ya. Esto corresponde a ventrículo izquierdo, perdón, derecho. Y siempre recordar que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Y obviamente termina en arteriolas pulmonares, ¿verdad? Luego tengo la parte capilar y esto va a terminar siempre en la aurícula izquierda. Y aquí voy a tener el ventrículo izquierdo. Entonces, esa es la circulación que quiero que ustedes vean para entender lo que vamos a hablar. Y acá tenemos lo que vendría a ser nuestro alveolo, con sus células alveolares, sus macrófagos. El libro de West hace este dibujito. Hace todo lo que es vía aérea y todo lo que es alveolo. Y recuerden que aquí hay 4,2 litros por minuto de aire. Y aquí hay un volumen corriente que en cada inspiración entraban 500. De estos 500, 350 son acá y acá son 150. Este 350 por 12 más o menos da 4200. Y ese 150 es el espacio muerto, es un aire que nunca va a intercambiar. Bien, hoy día, anoche les hice una pregunta, en las preguntas que van a salir en insuficiencia cardíaca, tanto en el parcialito como en el final, pongan las presiones. En condición fisiológica, acá vamos a tener una presión máximo de 8 durante la diástole. Aquí va a ser 3 y aquí era esa presión venocapilar que era 7 milímetros de mercurio. Acá tenemos una presión de 25 barra 8 en la arteria pulmonar. Esas presiones las tienen que aprender. Y había la pregunta, ¿por qué hay edema? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la causa de edema pulmonar? Aumento da presión hidrostática. ¿De dónde? De la arteria pulmonar. Capilares pulmonares. Mayor a 18 para un libro y mayor a 28 para otro. Cuando estas presiones son superiores, empieza a haber líquido. Y este líquido va a pasar al alveolo. Y esa es la imagen que ustedes tenían en lo que les mostré ayer, donde teníamos acá alas de mariposa, que es agua. Bien, entonces, esto quiero que, como recordatorio,
que lo tengan para que el tema de hoy día sea lo más fácil. Y cuando yo diga hipertensión pulmonar, estoy hablando que este 25 ya no va a ser 25, que este va a ser 50. Estoy diciendo que este 7 va a ser 20. ¿Para qué? Para que yo con 50 venza este 20. Y acá vamos a poner un 3. Eso no va a cambiar. Entonces, hipertensión pulmonar, que vayan familiarizándose con la arteria pulmonar, subida de la presión en la arteria pulmonar. O sea, lo que en la clase vamos a aprender ahora, ¿por qué sube la presión de la arteria pulmonar? ¿Qué sabemos como recordatorio de la presión del ventrículo izquierdo, de la hipertensión arterial? Cuando nosotros revisábamos el tema hipertensión arterial, veíamos aorta, veíamos un ventrículo por su hipertrofia y voy a hacer lo que generalmente se ve en el paciente hipertenso. Una aorta dilatada por la presión alta y acá, miren esto, básicamente vasoconstricción. Entonces, si yo tengo vasoconstricción y la sangre tiene que pasar al otro lado, al lado venoso para llegar a la aurícula, si aquí hay vasoconstricción, ¿qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Bien, aumentar el gasto cardíaco. Vasoconstricción es lo mismo que decir aumento de la resistencia periférica. Para vencer esta resistencia, va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Yo aumento la resistencia periférica, que es lo mismo que decir vasoconstricción, y siempre va a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de la hipertensión arterial? Producir vasodilatación. Reducir, escuchen esto, a veces suena un problema de consonantes. Reducir la resistencia periférica. Porque la fisiopatología estaba en aumento de la resistencia periférica, ya sea por vasoconstricción o ya sea por engrosamiento. Entonces, esto genera automáticamente hipertensión arterial sistémica. Y acá, lo mismo. Acá, en el tema que vamos a abordar ahora, va a haber vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a hacer el ventrículo derecho para vencer esta resistencia? Generar hipertensión. Entonces, si no se genera hipertensión, no podemos vencer esta resistencia. ¿Qué vamos a hacer los médicos para bajar la resistencia de alveolo-capilar, de la arteriola? Exacto, vamos a dar vasodilatadores. Entonces, si ustedes ven, es muy parecido a la resistencia, a la presión arterial sistémica. Entonces, de eso se va a tratar la clase de hoy día. Entonces, acá tenemos, trastorno de la circulación pulmonar. Ya sabemos que la sangre circula por los capilares pulmonares, su contenido de oxígeno aumenta y disminuye el dióxido de carbono. ¿Sí? Eso no es novedad. ¿En qué sentido no es novedad? Está viniendo la sangre del lado venoso, esta sangre de acá, este es el alveolo, la aurícula izquierda, acá la PO2 es 40, esta de la célula. Recorre la arteria pulmonar y aquí se va oxigenando, se oxigena. ¿Por qué? Porque el alveolo le está cediendo oxígeno, difusión, ¿verdad? Entonces, esta difusión natural va a hacer que la PO2 aquí sea 97 o 100. Entonces, vean acá, en la medida que la sangre circula por estos capilares, el contenido de oxígeno aumenta y disminuye el dióxido de carbono. Claro, porque el dióxido de carbono se va afuera.
En esa gasometría que yo les mostré ayer, el PO2 estaba en 62 y había una pregunta: ¿por qué el PO2 en el edema agudo de pulmón baja? Entonces, ¿cuál es la causa que este PO2 baja? Porque este es mi alveolo, este es mi sistema acá, alveolar, alveolo capilar, y aquí hay agua, porque en el edema agudo del pulmón hay agua en el intersticio a consecuencia del aumento de la presión capilar. Entonces, ¿cómo va a estar la difusión de oxígeno? ¿Normal o aumentada? ¿O disminuida? Disminuida. Entonces, si mi PO2 está disminuida porque hay líquido en el espacio intersticial, yo tengo hipoxemia porque está en 62. ¿Estamos? Esa era una de las preguntas que ayer les hice en las prácticas, las preguntas para el examen. Estos procesos dependen de la igualación entre ventilación, es decir, intercambio de sodio y la condición de flujo. Este factor analiza dos problemas importantes: la embolia pulmonar y la hipertensión pulmonar. Entonces, les dije, aprendan este primer dibujo. Embolia pulmonar es acá, ¿no? Porque esto dijimos que era de la arteria, ¿no? Y el otro, hipertensión pulmonar, que sería la vasoconstricción. O sea, son dos conceptos que vamos a hablar hoy día, que son separados: la embolia y la hipertensión pulmonar. Y un segundito. ¿Alguien está conectado? ¿Tiene Telegram en su celular? ¿Alguien tiene Telegram? ¿Usted tiene? Anote. Hablando de embolias, anote. Esta es otra pregunta que va a salir ya en el final. Esto es para final. El paciente que me tocó ver ayer. Anote, por favor. Paciente con fiebre, 39 grados de temperatura. Neumonía basal izquierda y trombo en la arteria, en la vena femoral profunda y la poplitea. Todo el mundo estaba con su vena. Al examen físico. Espera un poco, doctor. Trombo en la vena femoral profunda, sí, y la poplitea. Al examen físico, volumen del muslo muy grande. La pregunta del examen es esta: ¿cuál es la causa del edema? ¿Cuál es la causa del aumento de volumen? Esa es la pregunta del examen final. Pero el examen físico, volumen. Aumento de volumen, la pierna izquierda. Eso es el edema. Todo lo que es edema es extravasación de plasma. Porque yo estoy preguntando cómo se produce la extravasación de plasma. Esa es la pregunta que tienen que responder para entender el edema por trombosis venosa profunda, que está eso en la revisión. ¿Cuál es la causa del aumento de volumen de la pierna izquierda? Segundo. ¿La causa del aumento de volumen? Sí. Del muslo izquierdo. Muslo. Claro, muslo, porque en realidad la pierna no está en la femoral. Ok. Ahora. Y la segunda, ¿cuál es la causa de la fiebre? Eso lo dejo para que lo responda. Y ponga arribita pregunta de examen final. Entonces, vamos a empezar con la embolia pulmonar. Se desarrolla cuando una sustancia hematógena se aloja en una rama de la arteria pulmonar y obstruye el flujo sanguíneo. La embolia consiste en un trombo. ¿Y ahora? Ya.
Yo sé, ¿ves? ¿Qué no es de la? Me equivoqué. Ahora, ¿cuál es la imagen que ustedes van a ver permanentemente en una tomografía? En una tomografía ustedes van a ver corte coronal así. Esto está así. Esto está así. Este es el tronco de la pulmonar. ¿Qué es lo que nos está mostrando esta imagen? Esta es la pulmonar para el pulmón derecho. Entonces les decía, miren la Pepe dice. Bueno, les decía, esto es una de las imágenes que tienen que acostumbrarse a ver. Tronco de la pulmonar. Este coágulo está acá. Miren, es gigante. Es gigante este coágulo. Esto se muere. Estos pacientes no viven. Lo que vamos a estar más familiarizados con embolia pulmonar, esto es así. Aquí está el coágulo del pulmón derecho. Entonces, esto es lo que veíamos nosotros en el COVID. Esto es lo que está pasando en una persona que está en reposo y en forma súbita hace disney y el oxígeno cae. Entonces, un paciente que está en reposo tiene dolor de pecho no opresivo y tiene disnea, y estaba ahí el paciente bien, estaba bien, y empieza a faltarle el oxígeno, es porque hay un coágulo en una de las ramas de la arteria pulmonar. Esto es en el tronco, esto es inmenso. Lo que estamos viendo acá es inmenso. Este de acá, este tronco es grandote. Entonces, aquí tenemos trombo de aire que se inyecta de manera accidental durante la trombofilia. Ahora, ¿quiénes pueden hacer trombosis venosa, trombosis pulmonar? La deficiencia de antitrombina 3. Cuando ustedes estaban llevando fisiopato, veían los factores que evitan que se formen coágulos. Uno de estos factores anticoágulos que está en el endotelio se llama antitrombina 3. Entonces, el déficit de esto. Deficiencia de la proteína C y de la proteína S. No necesitan aprender de memoria, tienen que saberlo porque esto corresponde a fisiología. Entonces son antitrombina 3, proteína C y proteína S, que son proteínas que se encuentran en el endotelio para evitar la formación de coágulos. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit de estas tres, de esta y de esta, tenemos la posibilidad de tener
más eventos tromboembólicos. Doctor, ¿esta es la misma proteína C reactiva? No. Otra cosa. Bien, buena pregunta. Para aprender. Cuando ustedes vimos el capítulo de fiebre, vimos que el hígado produce proteína C reactiva. Y yo estoy diciendo, fíjense, endotelio de nuestras arterias o capilares, que tenemos proteína C, S y la antitrombina 3. O sea que nada que ver, ¿no? Luego tenemos mutación de los factores 5 de Leydig, también, que afectan la coagulación. Los efectos fisiopatológicos de la tromboembolia pulmonar dependen del tamaño del émbolo y el grado de destrucción de flujo sanguíneo. Entonces les decía, la primera foto que vieron cuando el coágulo es en tronco de la pulmonar, se va a morir ese paciente. Pero si el coágulo es una ramita de la pulmonar, tiene muchas posibilidades de que ese paciente viva, pero hay que diagnosticarlo. La obstrucción de flujo sanguíneo pulmonar causa broncoconstricción, refleja en el área pulmonar afectada. Ventilación malograda y alteración del intercambio gaseoso, así como pérdida del surfactante pulmonar. Puede presentarse hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha cuando hay vasoconstricción masiva. Y aquí está lo que les estaba comentando al comienzo. Aunque con posibles pequeños infartos, el infarto pulmonar no es común. Esto se debe a que el pulmón es oxigenado no solo por las arterias pulmonares, sino también por las arterias bronquiales y aire de los alveolos. Si la circulación bronquial es normal y se mantiene adecuadamente la ventilación, la disminución de la perfusión de la arteria pulmonar habitualmente no ocasiona infarto. Entonces, ¿qué tiene que ver esta palabra infarto? Resulta que cuando nosotros abordamos el capítulo de síndrome coronario, nosotros vimos en síndrome coronario nuestra arteria, aquí estaba, esta era mi arteria descendente anterior, con su rama que teníamos acá, y este era mi ventrículo izquierdo. Podemos tener un coágulo acá, con toda la descendente anterior, o en una de sus diagonales. ¿Y qué pasa con este tejido? Muere. ¿Qué muere? Isquemia, infarto, ¿cierto? Entonces, esto es un IAM a consecuencia de un coágulo, ya sea por ruptura de placa, lesión de placa. Pero acá está diciendo infarto, está diciendo muerte del tejido. Y al inicio tendríamos el supradesnivel. Esto es para repetitivo para ustedes. 3 horas después, onda Q con su supradesnivel. Esa es la diferencia entre el inicio y lo que viene a ser 3 horas después. Esta también está ya anotada esa pregunta de examen. Entonces, y miren el texto lo que dice acá. La disminución de la perfusión de la arteria pulmonar habitualmente no ocasiona infarto. O sea, fíjense, porque uno puede decir, hubo un caso clínico, creo que les pasé, infarto de la arteria. Ese paciente que tenía enfisema en el brazo, en la pierna, ¿recuerdan? Ese paciente tuvo un infarto en la arteria tibial. Ese tejido, el dedo estaba muerto, estaba necrótico. Pero ¿por qué este paciente que tiene ahí, en una de los troncos de la arteria pulmonar, tiene coágulo, no se infarta, no muere el tejido pulmonar? Por estas razones. Porque tenemos que el tejido recibe sangre, o sea, este pulmón, digamos que este va a ser el afectado, todo este, va a recibir sangre, oxigenación de otros lugares. ¿Y cuáles van a ser esos otros lugares? Aquí estaba. Hipertensión pulmonar.
Aquí está. Esto se debe a que el pulmón es oxigenado no solo por la arteria pulmonar, sino también por las arterias bronquiales, acá, y también vamos a tener aire de los alveolos directos. Entonces, por estas dos razones es que nuestro pulmón no recibe, no tiene infarto, porque tiene otros lugares que van a favorecer la llegada, van a oxigenar estos tejidos, tanto las arterias bronquiales como el aire alveolar. Ahora, aquí hay una pregunta que tal vez no la han visto ustedes. La pregunta es la siguiente: ¿qué hace que el paciente tenga hipoxemia? A ver, Lea, ¿por qué el paciente tiene hipoxemia? Porque no difunde el oxígeno por el edema. ¿Ya? No, el trombo va a disminuir la oxigenación de esa parte. Pero yo les dije hace un ratito atrás, ¿qué caracteriza a una tromboembolia pulmonar? El paciente está bien y súbitamente tiene disnea y hipoxemia. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tenemos tiempo? Ya, 10 minutos. ¿Por qué el paciente hace hipoxemia? Y aquí está la respuesta, ¿en qué parte? ¿Por qué el paciente tiene hipoxemia? La obstrucción del flujo sanguíneo. Bien, una. ¿Ya? Obstrucción del flujo sanguíneo. ¿Y qué causa broncoconstricción? Exacto. Exacto. ¿Y qué más? Mala ventilación y alteración del intercambio gaseoso. Ahí. Falta algo más. Surfactante muscular. ¿En qué termina al final? Lea. Está ese problema, ¿no? Vasoconstricción masiva por embolia. Esto de acá es un capítulo que lo van a volver a revisar cuando estén llevando pediatría. Señores, ¿qué aprendieron de fisiología sobre el surfactante? El surfactante es una sustancia tensioactiva que evita que el alveolo se prenda, se colapse. ¿Qué dice acá? Que hay una pérdida del surfactante. Listo. Ya tengo un factor que va a hacer que nuestros alveolos de esa zona que está mal perfundida se van a colapsar. Un aspecto. Entonces, si continuamos con esto, aquí tenemos múltiples alveolos colapsados por pérdida, no remodelación, por pérdida del surfactante. Una causa. No hay remodelación. No hay remodelación. ¿Por qué no hay remodelación? Porque remodelación es cambio de la estructura, de la arquitectura. Un cambio de remodelación. Ejemplo, porque lo vean, un cambio de remodelación. Hipertrofia del ventrículo izquierdo de remodelación. Fase de miocardiopatía dilatada es remodelación. Bronquios hipertrofiados en el asma es remodelación. Aquí yo estoy hablando de pérdida de surfactante, causa colapso. Entonces, consecuentemente, todo esto acá, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la PO2? Va a caer, ¿no? Porque no va a haber difusión en ese sector. Entonces, para que no aprendan de memoria, la pérdida del surfactante automáticamente lleva al colapso. Por otro lado, la obstrucción de flujo pulmonar genera broncoconstricción refleja en el área pulmonar afectada. ¿Bien? Entonces, aparte de esto, tenía mi bronquio así, ahí,
Y acá, este bronquio está con broncoconstricción. Entonces, si yo digo broncoconstricción y les hago un dibujito más sencillito, sería esto, ¿no? Entonces pregunto, ¿cómo está la ventilación? Mal. ¿Sí? Reducida. Ese volumen corriente de 300 va a caer. Por lo tanto, si el volumen corriente cae, va a caer la ventilación alveolar. Y esto me va a llevar a una hipoxemia. Y ahora viene, entonces todo este sector está hipoxémico. Y hay un concepto que ya lo mencioné en el POC, lo mencioné en asma. ¿Qué sucede cuando el pulmón, los alvéolos, tienen zonas de mala difusión, porque aquí no va a haber difusión, o de mala ventilación? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, miren lo que va a sufrir. ¿Qué va a sufrir? Este es el diámetro, este es el diámetro, ahí. ¿Qué va a sufrir? No va a haber difusión del aire. Vaso. Constricción. Eso quiero que lo aprendan. Esto tiene que ser así. No puedes dudar de eso. Entonces, en asma bronquial, en la fase, en un estadio avanzado, va a haber vasoconstricción acá. En EPOC va a haber vasoconstricción acá. Y en embolia también. ¿Por qué? Porque todo esto, ausencia, el colapso, la broncoconstricción refleja, va a causar broncoconstricción. Y ahora pregunto, ¿para qué? Para que toda esta sangre se desvíe a alvéolos mejor oxigenados, donde no hay, entregamos en este caso, donde no hay trombosis. Bien, ¿qué más tengo acá? La ventilación está malograda, alteración del intercambio gaseoso porque hay atelectasia a consecuencia de la alteración del surfactante. Puede presentarse hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber hipertensión pulmonar? ¿Por qué? Exacto. Y si hay hipertensión pulmonar, dijimos, hice la introducción al inicio, este ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza para vencer esta resistencia. Entonces, acá por eso dice, puede haber hipertensión con falla del lado derecho. Aunque la vasoconstricción masiva por una embolia, cuando la vasoconstricción masiva por una embolia. Aunque son posibles pequeños infartos, el infarto pulmonar no es común. Pregunta de examen, ¿no? ¿Hay infarto pulmonar? ¿Es frecuente el infarto pulmonar en las trombosis pulmonares? No. ¿Por qué? Porque tenemos estos elementos que nos producen las arterias bronquiales, irrigan zonas que estaban sin ser oxigenadas. Los alvéolos van a ceder oxígeno en ese sector. Ahora sí, ¿me escucho? La pregunta era, ¿por qué las tromboembolias pulmonares no causan infarto pulmonar? Y la respuesta era, como para mostrarles las últimas 2 páginas en blanco que usé. Acá.
queja. Por esto, miren. Porque veíamos de que esta zona que debería tener el infarto no tiene porque hay arterias bronquiales y hay aire de los alveolos. Entonces eso hace que no se genere muerte de tejido. Bien. ¿Tenemos todavía tiempo? Ya no hay. ¿Y ahora cómo grabamos? ¿Sí? Ahora, señores, ahora viene esto que les comentaba. ¿Cuál es el diagnóstico, el cuadro clínico de las embolias pulmonares? Sí, depende de su tamaño y la ubicación. Una de tronco va a ser más grave, ¿no? Veamos los pequeños que se alojan en las ramas periféricas de la arteria pulmonar, son clínicamente asintomáticos y pueden pasar inadvertidos a menos que la persona esté en malas condiciones, como sucede en los ancianos y en los típicamente enfermos. Los individuos con émbolos de tamaño moderado se presentan a menudo con disnea, dolor pleurítico, ansiedad, fiebre y tos productivo con disputos sanguinolentos. Ojalá que ustedes tuvieran un cuadro así como está escrito acá. Nadie le pelaría. O sea, todo esto sería lo ideal, ¿no? Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿y usted qué es lo que ha visto? La disnea. La hipoxemia de la disnea. Primero, un ay, duele, dolor pleurítico. Muy avanzado la hemoptisis. Y aquí tienen que hacer una pregunta clave. ¿Usted ha estado en reposo porque lo operaron de la cadera o de alguna otra situación? Si la respuesta es sí, genera tromboembolia pulmonar. Primero, esa trombosis venosa que les comenté, de ahí va a salir un coagulito al pulmón. Había un artista de cine, digo de televisión, una cadena, un corte así tenía. Mario Baracus. ¿Cómo? ¿Mario? Mario Baracus. Bueno, ayer lo vi en persona, Mario. Yo soy fiscal, me dijo. ¿Tienes muerto? Yo lo vi ayer. César. Era Mario Barac o Baracus. Era así su pelo. Tiene su bling acá, su cadena fiscal, ¿no? Cadena de oro. No se quiso sacar el barril. Sáquese el barril. Ella sabe quién era, ¿no? Sí, y me pregunta, ¿cuál es el pronóstico? Ya me pregunta como abogado de mi tío, de este señor que acabo de presentar. Este señor, le dije, en 6 meses tiene riesgo de que ese coágulo se le vaya al pulmón y me haga una trombosis pulmonar. O sea, él tiene que saber eso, porque en 1 hora se puede morir, como en 15 minutos, o como no, porque está anticoagulado. Lo estoy anticoagulando. Segunda pregunta que me hizo, ¿y por qué estás con fiebre? ¿Qué dice aquí? Que es la pregunta que yo se les he hecho a ustedes. ¿Qué pasa con las trombosis pulmonares? Las trombosis en general. Miren, se los encerré. ¿Qué hacen? Fiebre. Fiebre. ¿Qué les dije en la pregunta de examen? 2 causas de fiebre. El mismo coágulo es generador de fiebre. Y el paciente que les comenté tiene una neumonía basal izquierda, creo que sí, izquierda. Tiene una neumonía. Y falta agregar, eso lo voy a reeditar, tiene tuberculosis. O sea, tiene 3 criterios de fiebre. Una infecciosa,
y otra no infecciosa. Y la esposa me dice a las 2 de la mañana, doctor, mi marido está mal, temperatura 39 grados. Cuando nosotros hacemos fiebre, hacemos taquipnea. Medimos la saturación, queda un poquito la saturación. Bajó la fiebre y el paciente quedó estable. Hoy en la mañana estaba hablando. Entonces, ¿es trombosis venosa profunda? ¿Es trombosis pulmonar? ¿Falso o verdadero? Eso no es. Si el paciente estaba bien en la mañana. No, pulmonar digo. ¿Ha hecho una trombosis pulmonar este paciente? Sí. No. Ha estado bien en la mañana, bajándole la temperatura. Se acabó la disnea. Se acabó la taquipnea. O sea, ¿qué le quiere decir esto? Los pacientes con fiebre hacen taquipnea, hacen disnea y un poquito de hipoxemia. Pero si este paciente sin fiebre al amanecer de hoy hubiera seguido taquipneico sin fiebre, a miércoles me hizo una tromboembolia pulmonar. ¿Se dan cuenta cómo cambia el concepto? O sea, el concepto fiebre me orienta, en este caso yo abrí dos posibilidades: tromboembolia y infección. Fue aguda la subida de la temperatura. Entonces bajé la fiebre, tenía que estar atento a ver qué pasa. 3 horas después, 6 de la mañana, el paciente no tenía fiebre, yo conversé con él, estaba perfecto. Entonces, y la saturación de oxígeno estaba buenísima. Entonces, no hizo tromboembolismo pulmonar, no hizo. Ahora sí. ¿Y eso fue solo un cuadro, digamos, de la pierna? Este paciente es amputado, está en reposo, es diabético, es hipertenso, ya tiene dislipidemia, o sea, tiene todos los factores para hacer una trombosis, pero de la arteria, de la vena, en este caso de la vena femoral hipocritiana. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el paciente tiene trombo en la vena? El edema. El paciente no tiene dolor, pero tiene una pierna así. O sea, por eso les estoy preguntando eso en el examen. ¿Cuál es la causa del edema en la trombosis periférica de la venosa? Entonces el paciente le va a acudir a la consulta: mira, doctor, mi pierna está grandísima, ha aumentado el volumen, hay que tener un leve dolor. Hasta no demostrar lo contrario, eso es una trombosis venosa profunda. Bien, entonces el paciente tiene fiebre, tos productiva con esputo sanguinolento o hemontoico y muchas veces taquicardia. Yo diría que si estoy ordenando cuál es lo más frecuente, les dije hipoxemia, ¿no? Aquí, disnea, y esto también es importante: el paciente empieza a hacer taquicardia, que compensa la bajada de oxigenación, y el patrón respiratorio es rápido y superficial, o sea, taquipnea se llama eso, ¿no? Para compensar la hipoxemia. Los pacientes con embolia, fíjense lo que dice acá: los pacientes con embolia masiva, digamos, el tronco derecho de la pulmonar ya es masivo, habitualmente presentan un colapso súbito, dolor torácico subesternal, opresivo, choque y pérdida de conciencia y óbito. Yo hasta ahora tengo una sensación de que no me fue bien. Voy a ver un paciente a domicilio y me dicen: doctor, he estado regresando de España, señora de 70 años, y no me siento bien, doctor. Me siento mal, no estoy bien. Y la señora tenía una taquipnea, son 2 viernes. Le mido con el saturador 93, 94, bajito. ¿Tiene dolor de pecho? No. Al día siguiente, sábado, esta señora llega cianótica a la emergencia. La entubamos y no hizo parada. O sea, no me siento bien porque había algunos síntomas pequeñitos en viaje de 12 horas. Ya es un indicador. Las personas que viajan en aviones largos, hacen viajes largos, hay que pensar en el
O sea, fíjense que la clínica no es tan clara. Que aparte la señora era fumadora, tenía su máster de poco. Y me dice su hija, no me diga doctor, me dijo. La va a entubar, sí. La chica se echó al llanto porque era médico y sabía que su madre se iba a morir. Porque era grave. Llegó cianótica. En 3 minutos estaba ya completamente cianótica. Entonces, la sintomatología de la trombosis pulmonar hay que siempre sospecharla. El reposo, viajes en avión prolongados, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? El pulso es rápido y débil, o sea, hay taquicardia, la presión arterial baja, ya estamos en choque, ¿no? Estoy describiendo choque ahorita, fíjense. Débil, eso es choque, ¿no? Presión arterial baja, menos de 90, choque. Las venas del cuello están distendidas. La pregunta ahora, ¿por qué hay distensión de las venas del cuello? Por el retorno venoso. El retorno. ¿No? A ver, haga una pregunta médica. Respóndanme, ¿por qué distensión? Yugular. ¿Por qué distensión yugular? Vamos, pregunta médica, pregúntense. Sí, porque justamente está retornando. ¿No? A ver, la pregunta es esta. ¿Por qué? Quiero primero que se junten. Saquen sus celulares, saquen su libro. ¿Por qué distensión yugular? ¿Cuál es la fisiopatología de la distensión yugular? Un ratito. Yo sé que usted tal vez sabe. Un ratito. Deme 3 minutitos. Quiero que lean todos. Ya no se peleen por leer. O sea, no se peleen por sacar su celular. Ahora que deben sacar su celular no lo sacan, pero en el examen lo sacan. Eso se llama paradójico. En el examen no deberían sacar celular, lo sacan. La pregunta es, para ayudar, revisen causas de embolitación yugular. Oficio patología de la embolitación yugular. No, lea. 3 minutos. Aumento de la presión. Lea. Estoy preguntando a ella. ¿Qué tipo de cansa de la mano? La pregunta del examen sería fisiopatología de la incomunicación yugular. Envíenlo. Y esto es de final, ¿no? Estamos hablando del final. Y yo quisiera tener un docente que me hacía las preguntas meses antes. ¿Ya encontraron algo? Aparte de su compañero de atrás. ¿Leyó? Está en el libro su respuesta. No, si no, no sirve. Quiero libros. ¿No tiene celular para buscar ahí? Creo que hay Google, creo que hay un Google también. O bien, o busquen donde quieran, pero Google Académico. Tienen todos los libros de fisiopatología.
ya tiene la idea. Bueno, escucha respuestas. Allá atrás. Digamos que va a ser la pregunta que define. Tienen 50 ya. Necesitan una pregunta para probar fisiopatía. Oiga, esto es real. El alumno por una pregunta hace lo que sea. Porque viene y me dice, doctor, lo que quiera, le hago lo que quiera. Oiga, te lo estoy llevando a esa zona, pero meses antes. Esto parece un sueño, ¿no? Uno despierta y dice, no es sueño. Respuesta. Pero así, con técnica, quiero con libro. No quiero que... de pensamiento. La internet está mala, doctor. Está mal la internet. Sí. Medicina interna, doctor. ¿Ya qué dice? Dice, cuando el hígado se llena de sangre, produce el estancamiento de la sangre oxigenada al cerebro y produce la concentración celular. Falso. No, A ver, lea. era lo que dice, doctor. No, una cosa es lo que usted cree que dice y otra cosa es lo que usted A explica. veces el acúmulo de sangre en la vena en todo el cuerpo produce una serie de síntomas y signos característicos. La vena del cuello yugular se hace más prominente. La ingurgitación yugular, el hígado se llena de sangre y se hace más grande. ¿De qué libro está leyendo? Medicina interna. ¿Pero qué libro? Dice medicina interna. No, eso lo ha hecho tal vez estudiante de colegio. Eso no es respuesta de una técnica, no es. O sea, se van a quedar con 50. No le voy a dar la respuesta, ¿no? Si ustedes me leen la respuesta, yo les afirmo. Pero tienen sus libros ahí en su celular. El Uribe tiene que estar descargado. ¿Cuál es la causa? Vean. Nadie. Doctor, O sea, el mío que está aquí no está indexado. Tengo que buscar uno por uno capítulo. Doctor, A ver, de Uribe, escuche, Uribe. dice, en la circulación mayor, el aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho se transmite de forma retrógrada hacia la aurícula derecha. Ah, lo punto, que se punto. Ya, yo le voy a ayudar. Yo le ayudo. Ahora sí, ya podemos hablar. ¿Lo Ya. vuelvo a repetir? No. Ya, entonces... No, espere. El aumento de la presión Espere, no, diastólica... tranquilo. Ventrículo derecho. Ya, Espere. Sigan acá. ya. El aumento de la Un presión ratito. diastólica... Un ratito. Aurícula derecha. ¿Cuánto es la presión en el ventrículo derecho? 120. No, derecho. ¿Cuánto es acá? ¿Derecha? Aurícula derecha. ¿Cuánto es? 0. Presión venosa central. Bien. Dato que no pueden olvidarse a partir de ahora. 0. 0. Si aquí es 0, acá dijimos acá dibujamos una arteria. ¿Qué arteria era? Pulmonar. Eso. Pulmonar. Aquí era 25/8. Un ratito. Para que esto suba, para que la presión venosa central suba, ¿qué tiene que pasar en impresión del ventrículo derecho? Aumentar. Correcto. Ahora yo tengo una presión del ventrículo derecho muy aumentada. Causas. Insuficiencia del lado izquierdo. Va a repercutir causando un aumento de la presión capilar pulmonar mayor a 18. Este ventrículo derecho va a tener que hacer más esfuerzo para vencer esta presión a consecuencia del aumento
de las presiones retrógradas. Ya está, ya tengo ahora la explicación del aumento de la presión en el ventrículo derecho y luego aurícula derecha. Y acá estábamos viendo que había una vasoconstricción refleja. Esa vasoconstricción refleja viene, ya sea, bueno, en este caso, en tromboembolia pulmonar o el aumento de la resistencia en la insuficiencia cardíaca, aumenta el ventrículo derecho. Ahora escuchen la historia. Lea de nuevo, estamos acá. Dice, en la circulación mayor, el aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho. A punto. ¿Por qué? Eso está explicando de la ICC. La presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo es 8, máximo. Dijimos que en los casos de insuficiencia cardíaca, para evitar que haya lesión, para disminuir la presión intraventricular, aumentaba se hacía hipertrofia. Entonces, esta presión, está aumentada. Siga, de ahí partamos. Esta presión de fin de diástole está aumentada. Siga. El aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho se transmite de forma retrógrada hacia la aurícula derecha. Mire, otra vez estamos en retrógrado. Se transmite acá. Esto ya no va a ser 0. Va a ser 18, va a ser 20. Y ahora miren lo que voy a dibujar. Un ratito, por favor. Vena cava superior y vena cava inferior. Sigue. Lo que se manifiesta por un aumento de la presión venosa central, ingurgitación yugular, hepatomegalia, hepatalgia y edema gravitacional. Claro, señores. Perdón, acá esto es así, está mal esto. Señores, escuchen. Señores, el aumento de la presión venosa central a consecuencia de la vasoconstricción capilar pulmonar genera aumento de la presión del ventrículo derecho y presión de la aurícula derecha, y consecuentemente esta vena tiene que generar mayor presión para vencer a esta, ¿no? La sangre va a intentar llegar así, tiene que generar mayor presión para vencer a la presión venosa central, que ya no es 0. ¿Qué va a pasar con mi vena yugular? Se va a dilatar. ¿Qué va a pasar con mi vena cava inferior? Se va a dilatar. ¿Qué va a pasar con las venas que están en el hígado? Se van a dilatar. Y las venas de los miembros inferiores se van a dilatar, y ahí tengo edema. Entonces, fíjense que les he hecho una pregunta que me deja preocupado, porque no está conectado con ICE siquiera, y en ICE hemos visto insuficiencia yugular. Pero bueno, ahora aprendieron. Entonces, ¿cuál sería aquí la fisiopatología en la tromboembolia pulmonar de la ingurgitación yugular? Exacto, la vasoconstricción. ¿Cuál sería la fisiopatología de la ingurgitación yugular en la IC? Exacto, aumento de la presión diastólica y presiones retrógradas. Fíjense que ahora ya puedo preguntarles eso. ¿Cuál es la fisiopatología del edema agudo? Aumento de las presiones retrógradas, porque hay un aumento. La historia empieza, el clic empieza con el aumento de la presión diastólica. ¿Cuál es la fisiopatología en todas las patologías que causen EPOC? Va a terminar con vasoconstricción. Tromboembolia, vasoconstricción. Asma, al final, vasoconstricción. Patología intersticial, vimos en la clase anterior, vasoconstricción. ¿Y qué va a causar? Aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho y aumento de la presión venosa central. Y todo lo que aumente la presión, todo lo que aumente la presión venosa central va a generar ingurgitación yugular y ingurgitación de la vena cava inferior. La escucho. Entonces también la fisiopatología
que en este lugar entraría ¿De qué, perdón? aumento de la presión retrógrada, ¿no? No le entendí, de nuevo. También en la fisiopatología de la definición yugular por trombolismo entraría también el aumento de la presión Retrógrada, pero mire, aumento vasoconstricción, vasoconstricción venocapilar, aumento de la presión del ventrículo derecho, diastólica, y aumento de la presión de la aurícula derecha. O sea, ahí está retrógrado, porque es para atrás, ¿no? Está bien. Listo. ¿Quedó claro? Entonces hemos repasado todo el concepto. Doctor, en el examen te pidió la fisiopatología de la ingurgitación yugular. Entonces teníamos que poner varias. Tenían que empezar, ¿no? la fisiopatología empezaba vasoconstricción alveolo capilar, aumento de la presión en el ventrículo derecho diastólico y aumento de la presión en la aurícula derecha, en la presión venosa central. Esto genera un aumento, o sea, si hay un aumento en la presión venosa central, hay dificultad para que la sangre llegue a la aurícula. Entonces se dilata. Se dilata abajo también. Por eso le dije a Julio César, la vi su respuesta muy superficial, diferente a la que te doy. Pero ¿qué es lo importante? Que acaban de aprobar todos. Bien, 51. Aprobaron. Eso que dijeron, harían lo que quieran. Bueno, acaban de hacer ese esfuerzo. Bien. Doctor, usted tiene que enseñarnos cómo pasar con 80, 90. No, pero primer paso es llegar a 51. Primer paso. Ya, eso es ansiedad. Fíjense, ya tiene 90. Pero primer paso 51. Oiga, me tocaba ayer, doctor, fue mi profesor, a los internos. Y lloró. ¿Sufrió? Sí. Entonces todos tienen que hacer esfuerzo. Estos que están haciendo ahorita es esfuerzo. Están presentes. Y para mí, o sea, fíjense que ahora que ayer ustedes respondan y no han hecho. Bueno, hay uno, pero que es por todo. Ya, diagnóstico. ¿Qué? Claro. Ahí. ¿Cuál es el diagnóstico? Lea. Ayúdenme. Diagnóstico. El diagnóstico de Inciso A. ¿Es clínico? Fundamentalmente. Fíjense la lectura del autor. ¿Con qué empieza? Es clínico. Bien. Si es clínico, pregunto, ¿qué tiene que tener el paciente? Bien. Ingurgitación yugular. Bien. No. Fiebre. Y tal vez un antecedente de viaje o de trombosis venosa profunda de la arteria poplitea o de la arteria femoral, ¿cierto? O un antecedente de trombosis, o sea, los juntamos. ¿Sedentarismo sería eso? Sedentarismo agudo. Porque el paciente tuvo una fractura de cadera, ha hecho una trombosis venosa y de ahí migra un coágulo. Ya está. Taquicardia también entraría. Taquicardia también, porque el paciente está con hipoxemia. Una amputación. Perdón. ¿Y qué más? Taquipnea. Ahora sí. Una amputación puede ser. Claro. Este paciente está amputado hace 6 meses. Ha hecho su tromboembolia pulmonar. Perdón, su trombosis venosa profunda. Me decía atrás, no me escuché. El tema de la pierna tampoco no sería de aquí. No. Más que edema en la pierna es aumento del volumen de la pierna, que me está mostrando una trombosis venosa profunda, poplitea si quieren. Señores, es evidente, así es, más comparado con el otro lado. ¿Sí? ¿Algo más? Entonces no hay
algo de, pero muy forzado. Fíjense, yo no hablé de edema, ¿no? Más hablé de aumento de volumen. Bien. Ahora, prueba del dímero D. ¿Por qué tienen que saber esta prueba del dímero D? Porque cuando tuvimos la época de COVID, señores, el paciente con COVID, ¿por qué dímero D? Porque cuando mis pacientes con COVID llegaban al hospital, había que ver tromboembolia pulmonar. El COVID fue una de las patologías que me alteró proteína C, me alteró proteína S, me alteró calmodulina. Y había tromboembolia pulmonares masivas. Eso descubrieron los italianos. Y de ahí fue que empezamos a inyectar las heparinas. Y el dímero D me mide la fracción de los hilos de fibrina. Entonces, cuando estos hilos de fibrina aumentan, más si hay un coágulo en cualquier parte, en este caso en el pulmón, dímero D me evalúa fibrina, presencia de corona. La tomografía de espiral de tórax, esto es lo que hay que hacer siempre. La angiografía pulmonar o TAC, angiotac, para ver que el coágulo. Los estudios de laboratorio de radiología son útiles para descartar otros trastornos y pueden tener sintomatología debido a que la embolia puede presentar una mayor resistencia vascular pulmonar. ¿Quién me traduce esto? Esto es de acá. De mismo. ¿Quién me traduce eso? ¿Quién me puede traducir eso? Una mayor resistencia vascular pulmonar. Sí, señores, dijimos que hay vasoconstricción. Entonces, ya está. Entonces, decir vasoconstricción, ¿cuál es su otro equivalente? ¿Cuál es su otro equivalente? Aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y si estuviera yo hablando de la hipertensión periférica, aumento de la resistencia sistémica. O sea, vasoconstricción, palabra sinónima entonces. Aumento de la resistencia pulmonar, aumento de la resistencia periférica. Esto se puso en boga por el asunto del COVID. Doctor, ¿y cómo se vería en el electrocardiograma esa sobrecarga del corazón derecho o la hipertensión pulmonar? S1Q3. Ahí me hizo una pregunta que sé, pero no es muy fiable. Vayan a buscar vayan a buscar S1Q3. O sea, ¿qué significa esto? Que en la derivación de 1, que es así, voy a tomar una S profunda. Eso es derivación de 1, S profunda. Y en la derivación de 3 voy a tener así, una Q, que no es infarto, la presencia de un Q3 en derivación de 3.
No es tan, o sea, no es muy frecuente ver esto, por eso es que se han buscado otras, vean que ni siquiera lo mencionan, porque no es tan específico. Pero eso sería lo que antes buscábamos. Luego tengo... Entonces lo mejor sería basarse de que el dímero D en la clínica del paciente. Clínica primero, dímero D y tomografía, angiotomografía. Compresión de las extremidades inferiores, tomografía, ¿Cómo avanzo ahora? Ahí. Entonces vean acá sobre lo que decía Blas. La prueba del dímero D representa una transmisión del dímero D plasmático. Aquí está. Lo que yo voy a ver es esto, la fibrina. Es la degradación de los factores de la coagulación que se activa como resultado del fenómeno tromboembolismo. Esta prueba es la que pedíamos antes, la ventilación perfusión. Eso ya no se hace frecuentemente porque el paciente está tan inestable que no se puede hacer la prueba, pero antes se hacía. Las pruebas de ventilación perfusión son útiles cuando sus resultados son normales o cuando indican una elevada posibilidad de embolia pulmonar. Aquí está, esto es lo que se hace. Angiotac con angiotomografía ya se indica esto. Tiene que introducir un material contrastado. ¿Tiene que ver con Doppler? Doppler, en realidad, Doppler no se puede hacer de la arteria pulmonar, es complicadito, pero sí el ecocardiografista le puede decir aumento importante de la presión de la arteria pulmonar. El Doppler solamente se haría en ese caso en lo que era la vena femoral. La vena femoral, ahí se ve Doppler, o arteria femoral. Ya, aquí está todo eso. El tratamiento, o sea, un medicamento que destruya el coágulo, que sería la estreptokinasa, o un activador del plasminógeno tisular. El tratamiento trombolítico se continúa con anticoagulantes, heparina y después warfarina. La interrupción quirúrgica de la vena cava o la inserción de un filtro para evitar embolias. Esto de acá, escuchen esto. Esto de acá, debería hacerse con el paciente del coágulo en todo lo que es la poplitea. ¿Y eso qué significa? Esto es como cultura. El paciente tiene la vena. El paciente tiene la vena esto sería así. Tengo acá vena cava superior, aurícula derecha, la vena, y aquí tengo las ilíacas y aquí tengo la femoral, ¿cierto? Toda esta femoral está con coágulo. ¿Qué es lo que la traducción de lo que van a leer ahorita? Aquí se pone un paraguas que se llama filtro. Se suelta un coagulito de acá. ¿Se acabó? Bueno, dibujito, ¿se acuerdan? Se suelta el coágulo, se pone un filtro, va a la vena y listo. Deja de haber, o sea, de pasar ese coágulo a la arteria, a la aurícula derecha y luego al filtro derecho. Entonces, eso es lo que estaba diciendo en el texto, el port, que se hace hay que poner un filtro.
Entonces, eso faltó decirle, pero ¿quién coloca como filtro acá? No lo sé. En Santa Cruz no sé quién. Y hoy día los vi a ustedes reencarnados. Hoy vi su reencarnación de ustedes. Eran dos colegas jóvenes, pónganle más 5 años más que ustedes, cirujanos cardiovasculares, parecían de películas estos chicos, sí, artistas parecían. Me acordé de ustedes. Eran cirujanos tórax. Y me imaginé que ustedes podían ser ellos. Escuchamos andar, 25, 28 años, 27, ya formados. Y dije, todo el que vence a Fisio 4 va a llegar a tener esto a los 28 años. El que no venza, a los 30. Pero quiero que se vean especialistas. Señores, una alegría. Entonces, hoy hemos repasado insuficiencia cardíaca, hemos visto tromboembolia, trombosis venosa profunda, y no les he dado la respuesta, porque quiero que ustedes la busquen, porque ya son preguntas del final, de la causa del edema y la trombosis venosa profunda. Eso no me han respondido. Bien, entonces, está ya copiando ahí. Ya estamos sobre hora. Ya, causa del aumento de volumen. Sería el coágulo, la argentina. ¿La qué? El mismo edema, ¿no? Los factores. No. No me puede decir el mismo edema. Ya, para que haya aumento de volumen, tiene que haber líquido en el espacio intersticial. Ahora, en la trombosis venosa profunda, ¿por qué se produce ese aumento del volumen? Ya les he dicho, quiero que me expliquen por qué hay líquido en el intersticio. Por la recanalización de las venas. Saque su Uribe. Clase. Su Uribe. Mientras graba. Esto es su Uribe. Le agradezco. ¿Dónde dice? ¿Cuántas cosas? Ya, está bien. Estamos bien. ¿Cuál es la causa del edema? ¿Nadie va a responder? La causa del edema. ¿No sería por la obstrucción del coágulo con el coágulo mismo? Ya, está bien. Ahí está el coágulo en la vena. Todo. ¿Por qué aumenta el volumen? Ya, acabo de decir porque hay aumento de líquido intersticial. ¿Por la restricción? Estamos hablando de la trombosis venosa. Él me acaba de mostrar de meter las causas de la embolia, del émbolo en la vena poplitea. Pero ahí no me están explicando las cosas del edema. No sé si te equivoco, pero está el coágulo ahí, ha obstruido las válvulas que botan la sangre hacia arriba y produce la acumulación de agua en el espacio intersticial. ¿Por qué se produce acumulación de agua? Por la vena. Por trauma básica. Dígame. ¿Me escucho? Debería ser por el aumento de la presión hidrocapilar, por el aumento de la presión venosa profunda. Bien. Acaba de aprobar el último alumno. No,
Ahí las preguntas son más pesadas, o sea, los puntos son más pesados. Empezamos acá. Aurícula derecha. Venas cavas, ¿no ven? Esta va a ser la poplitea. Poplitea. Con su coágulo. Presión capilar, ¿cuánto era? 17.3. Bien. Esto subía, ¿no ven? Y llegábamos a la aurícula. No, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Ahí está el coágulo. ¿Por qué hay edema? Este coágulo va a causar un aumento de la presión capilar y automáticamente fuga de líquido. ¿Listo? Edema. Ahora, revisen por favor las preguntas que les he hecho. Hay 3 preguntas parecidas. La respuesta siempre va a ser esta. Ahora, cuando hablamos de edema, hagan este dibujito mental. Causa de cuál es el equilibrio de Starling. Presión capilar 17.3. ¿Qué hace esta presión? Saca líquido. Hay una presión que se llama presión coloidosmótica. Mete líquido, 28. En los síndromes nefróticos, en las quemaduras o en las pérdidas de proteínas, esta proteína cae. Entonces, al caer la proteína, cae la presión coloidosmótica. ¿Y quién predomina? La presión capilar y el edema. Entonces, cuando ustedes escuchen síndrome nefrótico, cuando escuchen quemaduras, cirrosis, que tenemos caída de la presión coloidosmótica. La otra causa. Acá yo tengo un capilar linfático. 2 ml por minuto se absorben, ¿no? Por los linfáticos. Si yo tengo cáncer, ¿qué pasa con la absorción? El capilar linfático absorbe, ¿no? El exceso de líquido que pasa al intersticio en forma fisiológica. Y si hay cáncer, ¿qué se obstruye? Los linfáticos. Digamos los linfáticos acá. Cáncer de mama. Se obstruyen estos linfáticos. Y la señora presenta edema en miembros superiores. El paciente de repente presenta edema en todo el miembro inferior. Hacemos una eco, una tomografía y tiene un cáncer en pelvis. Porque tiene un cáncer de próstata o de testículo. ¿Por qué hay edema? Porque se obstruye la absorción de los linfáticos. Entonces tengo presión coloidosmótica, tengo el aumento de las presiones capilares. Esta de los aumentos de las presiones capilares es insuficiencia cardíaca, es hipertensión arterial sistémica o los aumentos de volumen, ejemplo, renal. ¿Listo? Entonces, esto permanentemente también les está sacando mis preguntas. Ahora que ya hemos repasado, revisen y respondan. Listo. Ya está. ¿Su compañero cómo se llama? Giovanni. Pásenlo. Estos archivos, enséñale a Giovanni una vez que